tal? Buenas tardes a todos. Vamos a pasar a una plática un poco menos numérica, pero por eso esperemos no menos útil para ustedes. Cuando las cosas van bien, nosotros sentimos que todo está bajo control. Nos sentimos cómodos y dejamos de preocuparnos por el riesgo. Sentimos que esa no fue una decisión que nosotros tomáramos o pensamos incluso que ese riesgo ya es inexistente o dejamos de dimensionarlo o de medirlo. Al hablar de dinero sucede algo similar. El riesgo se presenta cuando nosotros observamos una situación para la que no estábamos preparados. ¿O a poco alguno de ustedes ha dicho, hey, ya gané demasiado, no quiero más? Es desafiante tener tantos rendimientos, no puedo, tengo que parar. ¿Alguno? Creo que no, ¿verdad? Entonces se genera por el contrario sentimientos de satisfacción. Qué bien lo estoy haciendo, qué buenas decisiones tomé. ¿Por qué no hacemos más de esto? El control lo tengo yo. Y psicológicamente e inconscientemente nos bloqueamos y dejamos de revisar nuestro portafolio. No estoy hablando de nuestros rendimientos, esos los seguimos checando porque qué bien lo hago. Y hacemos a un lado la revisión periódica disciplinada a la que estábamos acostumbrados. Pero llega el momento en que las cosas cambian y empiezo a observar minusvalías, volatilidad, algunas quiebras, cosas que salían de lo que yo esperaba. Es cuando el riesgo se convierte en incertidumbre. El riesgo lo puedo medir, lo puedo controlar, lo puedo evadir. Cuando entro en una situación de incertidumbre, probablemente ni siquiera esté dimensionando que ese riesgo yo tenía manera de gestionarlo. Mi nivel de tolerancia se va al máximo. Estoy teniendo pérdidas. Estoy saliendo de mi zona de control. Alerta roja. He dejado de ser racional. Y esto toda la teoría nos dice. ¿Cómo hacer cuando somos racionales? ¿Cómo tomar las decisiones cuando estamos preparados y tenemos la cabeza fría? Pero pocos nos hablan de cómo hacerlo ante estas situaciones de riesgo. Cuando yo dejo de ser racional, no importa si lo estoy viviendo en primera persona, siendo el inversionista, o si lo estoy viviendo siendo asesor de una persona que está pasando por eso. Ni lo intenten. No hay manera que la teoría vaya a funcionar en estos momentos donde la persona ya salió de su zona racional y el problema se convierte en algo también emocional. Es una combinación no favorable para tratar de entender y apoyarnos 100% en la teoría. Nos han hablado mucho y lo que se trata de hacer es evita las ventas de pánico. Y sí, puede ser un error muy grande hacer una venta de pánico, pero también si lo hubiéramos hecho ante una revisión estructurada de mi portafolio, hacer una venta de algo que no correspondía ya a mi portafolio, podría no ser una mala decisión. Es un error tomar decisiones de pánico, es verdad, pero poco se habla del otro camino. Sí, evitar las ventas de pánico no es la única solución. Hay otro problema intrínseco que ha llevado a muchas personas, ex inversionistas, porque muchas veces dejan de serlo, a vivir malas experiencias. Y estas malas experiencias es porque no tenían el conocimiento de lo que estaba sucediendo. Cuando esto sucede, el camino puede ser largo, puede ser corto,
pero tiene varias etapas. Estoy viviendo una pérdida. Y esa pérdida no se trata únicamente de pérdidas financieras. Estoy perdiendo confianza, estoy perdiendo control, estoy perdiendo autoestima, estoy perdiendo seguridad. La seguridad que tenía cuando estaba ganando se está yendo. Sí, suena raro, pero estoy viviendo un duelo. Perdí algo. La primera etapa, no me está pasando a mí, esto no puede suceder, esto inmediatamente va a cambiar. Me niego, presento incredulidad. Normalmente esta etapa dura muy poco, pueden ser incluso segundos, minutos, un día, y se rompe esta etapa cuando yo me doy cuenta de que efectivamente sí, esa es mi realidad. Está sucediendo lo que yo no quería. Tal vez el riesgo que decidí tomar, sí, pero no de la forma que yo esperaba el resultado. Y es cuando pasamos a la etapa 2. Ira, enojo, busco culpables. Es que era una buena decisión, pero si las elecciones hubieran salido conforme las encuestas. Es que el dato de inflación afectó. Es que esa recomendación que yo leí no tenía sentido. Trato de buscar culpables. Esta situación termina cuando finalmente yo acepto que fue mi responsabilidad. Son mis inversiones y mi portafolio. Entonces, empiezo otra etapa, donde digo, muy bien, yo soy el responsable. Ya no estoy enojado y voy a tomar acción. Paso de la inactividad y del enojo a la acción. En esa acción, aún no soy racional. Imagínense lo peligroso que puede ser tomar una decisión irracionalmente. Y no necesariamente las ventas de pánico. Es donde empiezan las ideas. ¿Y si duplico? ¿Y si paso lo que tenía líquido a este activo de riesgo? ¿Y si lo promedio con otras cosas? Pero no son decisiones que racionalmente o la teoría nos llevará a pensar. Ojo con este tipo de situaciones. Finalmente esa etapa termina cuando empiezo a ser racional. Y es una etapa muy dura, porque atravieso por tristeza, incluso autorreproches, aislamiento. Pero ahí es donde me doy cuenta que efectivamente yo era el responsable, que tuve muchos sesgos, que yo no tenía el control, que no todo lo que hacía tenía que estar ordenado, y reconozco que no fui prudente o disciplinado al hacer estas cosas. En el mejor de los casos, todas estas etapas se tendrían que vivir muy rápido, pero es importante que sepamos que existen, porque si tratamos de empezar con todo lo que han dicho mis colegas anteriormente, cuando estamos en un shock emocional, es muy complicado que esto suceda. Así que finalmente puede ser doloroso, pero llego finalmente al momento de la aceptación. Y en este momento de la aceptación es cuando finalmente ya estoy preparado para seguir ciertos consejos que en algún momento tal vez no seguí. Estoy preparado para hacer esta revisión. Y estoy englobando, puede haber muchas recomendaciones, pero las estoy englobando en 4 grandes puntos. Es importante que entiendan su entorno. No es que su portafolio estuviera mal creado. Probablemente cambió el entorno. Y con entorno me refiero a ustedes. Pudo haber una situación en la familia, pudo haber cambio de prioridades, cambio en el estilo de vida. Y también, por supuesto, pudo haber un cambio en el ciclo económico, en el ciclo monetario, temas políticos,
Si yo estaba invertido en una zona geográfica que entró en un conflicto geopolítico, por supuesto que puede haber cambios en el entorno y es importante reconocer que tanto mis necesidades y prioridades como las macroeconómicas o financieras pueden cambiar. El siguiente punto sería dimensionar objetivamente los movimientos. Es muy natural que la ganancia que yo ya tuve la perciba como mía y nadie me la puede quitar. Sin embargo, cuando se trata de una pérdida del mismo tamaño de lo que ganamos, se siente más, duele más. Y eso es natural. Pero tenemos que ser conscientes de esos movimientos, si efectivamente son tan duros como los estoy siguiendo. Y en este punto es importante replantearnos nuestro portafolio. Pensemos desde cero, porque en ocasiones, por no hacer ventas o por creer que como ese portafolio que hice hace 5 años y era de largo plazo, no necesita ningún cambio, no tiene por qué quedarse así. Tenemos que plantearnos desde cero, si hoy tuviera el dinero, ¿en qué es en lo que invertiría? ¿Cómo construiría mi portafolio? Y con el dolor del mundo, hacer esos cambios, porque esos cambios van a ser en beneficio de mi portafolio de inversión, sin mirar tanto atrás ni el dolor que puede ocasionar. Aquí sí estamos preparados para ser los más objetivos posible. El tercer punto, revisen periódicamente la relación riesgo contra rendimiento. Esta revisión tiene que ser planeada y resérvense el tiempo para hacerla cada trimestre, cada semestre, porque suele suceder que cuando nos está yendo muy bien, no pensamos que fue porque lo hice muy bien y lo planeé muy bien. Dejamos de hacerlo y obviamente el comportamiento es distinto. No dejemos de hacer estas revisiones periódicas y ver si tengo la misma disposición a tomar riesgo o la misma necesidad de obtener ese rendimiento. Y finalmente, creo que es muy importante, aunque seamos muy expertos en temas de inversión, vivamos los procesos acompañados. Intercambiemos ideas, opiniones, experiencias, porque eso nos va a ayudar a crecer como inversionistas. Esas serían las recomendaciones a grandes rasgos que se tienen. Sé que no son cuantitativas, no existe una receta mágica para enfrentar esto, sin embargo, somos seres emocionales y querer solucionar todo a través de lo racional o de los números no siempre es lo mejor en todo momento. Les agradezco mucho y no quisiera dejar de mencionar, como parte de Mujeres en Finanzas, soy cofundadora de una asociación que promueve la equidad de género y quisiera invitarlos que ustedes inviertan en un cambio en el mundo, porque es importante, su dinero puede cambiar lo que está sucediendo. Cuando opten por invertir, revisen si las empresas en las que están invirtiendo son socialmente responsables, si tienen equidad de género, si apoyan una transformación, porque nadie más puede cambiar esto que nosotros mismos y la forma donde asignamos el dinero puede lograr un cambio. Muchas gracias.